junto con USA. En varias transiciones, Charlotte quedó casi mano a mano, 4 contra 4, 5 contra 5. ¿Cree que fue por el ida y vuelta que se dio en los últimos minutos o le preocupa que los rivales cuando traspasen la mitad de la cancha consigan tanto espacio, especialmente entre líneas? Gracias. Son los riesgos que corremos, sobre todo cuando el equipo no se puede poner en ventaja. Entonces, si el equipo tiene la opción de ponerse en ventaja anticipadamente, eh, es muy probable que esas situaciones de mano a mano no se vean tanto. Es decir, en el partido con New York City que pudimos convertir primero, no tuvimos este tipo de situaciones. Y hoy no convertimos primero y además nos convirtieron ellos y ya en el segundo tiempo. O sea que teníamos que hacer 2 goles para conseguir lo que nos servía. Eh, y esas transiciones, esos uno contra uno con grandes espacios, forma parte del juego que necesitábamos hacer esta noche y por ahí también se suceden algunas amarillas que uno las puede justificar desde el lado de jugar con grandes espacios. Jaime. Tata, buenas noches, Bueno, Jaime Bernal. Justamente siguiendo con la pregunta de Petro, el equipo, ¿crees que esas fallas que hay veces que causan la defensa es por la falta quizás también de que no haya una línea defensiva que haya jugado mucho tiempo por lesiones, sanciones y demás? El próximo partido nuevamente no va a estar Tomás. ¿Crees que tanto cambio puede de alguna manera afectar eso? a ver, yo creo que el equipo en un punto junta muchos jugadores ofensivos. Nosotros tenemos casi 6 o 7 jugadores ofensivos permanentemente. Y entonces es normal que puedan suceder. Yo veo los equipos que juntan muchos jugadores de ataque, como Galaxy, como Los Ángeles FC, y bueno, eh, tienen igual o mayor cantidad de goles en contra que nosotros, pero producto de la propuesta. Nosotros hoy creo que más allá de lo que vimos, que es producto de la búsqueda e inclusive de tratar de remontar un resultado adverso, este, no, creo que la búsqueda fue buena, no fue desesperada, no fue con malas determinaciones, la pelota siguió circulando, fuimos por los costados. Tuvimos mucho uno contra uno adentro del área, buena actuación del arquero rival, media distancia que pasaron muy cerca, es decir, lo hemos intentado de diferentes maneras y no lo pudimos conseguir. ¿Para qué? Oscar. Buenas noches, Tata. Oscar Procedente para Semanario Argentino, Miami y Sam TV. Eh, Dos preguntitas cortitas. Físicamente al equipo, yo por lo menos lo vi, tal vez producto del clima o no sé qué, lo vi un poco más lento que en otra oportunidad, por un lado. Y por otro lado, en ningún momento se te cruzó un cambio de esquema durante el partido. Porque el primer tiempo fue un espejo 4-4-2 y claramente Charlotte salió a defender el resultado, ¿no? En algún momento se te cruzó cambiar el esquema por el habitual que trabajás con 3-5. Gracias. Con los jugadores que nosotros tenemos en campo es muy difícil modificar tanto el esquema. Es decir, no hay muchas modificaciones de esquemas que nosotros podamos hacer. Normalmente van a ser cambio de nombres o esta innovación que tratamos de tener con Leo Campana jugando de volante izquierdo y haciéndose un doble 9. Y además no era que el rival tenía 2 jugadores por dentro, es decir, si bien presionaban con Bronico a la altura casi del delantero centro, Bronico es un volante, no meritaba tener 3 centrales, no era un partido que me parece a mí debíamos cambiar el esquema. Era un partido que teníamos que golpear primero, si hubiéramos golpeado primero seguramente hubiéramos jugado un partido distinto. Y con mucho menos espacio, y yo creo que la parte física la que usted menciona es producto de toda esa búsqueda que tuvimos que hacer. Los 3 cambios que hice ya cuando el árbitro da el descuento tiene que ver con jugadores que estaban profundamente fatigados, pero habían hecho un esfuerzo demasiado grande.
Así que bueno, nunca pensé en que el cambio de esquema era algo favorable en el partido. A mí prácticamente no me cuesta hacerlo, sí entiendo que hay que hacerlo, pero no entendí que esta noche el cambio de esquema podía ser productivo para el equipo. Vamos allá a la izquierda. Buenas noches, Tata. Buenas noches. Giancarlo de Five Reasons Sports. Ujú. Regresando a junio, después de que parte Messi a la Copa América y después la lesión y su recuperación durante ese tiempo, el Inter Miami había ganado 9 de 10 partidos. Regresa Messi y empatan 3 seguidos. Entonces mi pregunta es, el equipo aprendió a jugar sin Messi durante su tiempo. Jugaron diferente con una punta, jugaron con Gresso jugando en otra posición. ¿Piensa usted que le ha costado al equipo jugar de otra manera desde que regresó Messi, jugar como jugaban antes, después de esta racha de casi 9 partidos sin perder? Es que la realidad es que nosotros tenemos que modificar el esquema y eso siempre representa, volver a recuperar funcionamiento con ese esquema siempre representa un desafío y todo, sobre todo tratando de encontrarlo en momentos clave de la temporada. Eh, es decir, cuando un equipo como Inter junta 65 puntos, solo perdió 4 partidos en el año y comparando con temporadas anteriores, nosotros deberíamos decir que o pensar en todo lo bueno que ha podido hacer Inter en todo este tiempo, en la recuperación y sobre todo en la forma. A nadie se le hubiera ocurrido que si nosotros empatábamos el año pasado un partido de local o un partido de visitante, nadie iba a reclamar. En cambio, ahora es que nosotros empatamos un partido, en este caso ya son 3, pero siempre hay un reclamo constante porque un equipo que ha invertido la imagen de un equipo que habitualmente perdía, ahora somos un equipo que habitualmente ganamos. Entonces vienen, y nosotros sabemos esto, y además trabajamos para revertir esta imagen que se tenía del equipo, pero desde muchos años anteriores, no solamente del año pasado y tratar de volver a trabajar con esquemas diferentes, producto de jugadores que van a la selección, que vuelven, que seleccionan, que vuelven, siempre, no es que cuando vuelven todos, tenemos 20 días para trabajar y entonces rápidamente. Y así todo, yo creo que de los 4 partidos estos últimos desde Filadelfia para acá, yo probablemente en orden, el que más me gustó fue el de City y en cuanto al deseo de ir a ganar el partido y a la búsqueda hasta la última pelota, el partido que más me dejó conforme es el de esta noche. Safit. Hola, Tata. Mm. Just wanted to ask about the Columbus game coming up on Wednesday. A huge game for the standings, playoff race, maybe even coach of the year too. What do you think about the game coming up on Wednesday? Para preguntar sobre el partido contra Columbus, un partido importante para el título, para muchos otros títulos individuales también, el entrenador del año y otros títulos individuales. ¿Qué puedes decir de ese partido? No, jugamos contra un gran equipo, que junto con Galaxy, con la derrota de hoy de Cincinnati, prácticamente los únicos 2 equipos que pueden alcanzarnos en conseguir el Supporter Shield. Y a nosotros lo que más nos interesa es esto, pero incluso el Supporter Shield nos interesa como una búsqueda de poder jugar los partidos de playoff fundamentalmente en casa, no tanto por lo que signifique. Ojalá podamos, este fuera un torneo de 34 fechas y el que más suma puntos sea campeón, entonces esto sería fabuloso. Lo vemos con buenos ojos poder ser el mejor equipo de la fase regular, pero la verdad es que todos nos sentiríamos muy vacíos si no peleamos el campeonato, que es lo que tenemos. Entonces sí tenemos un partido muy importante, pero aún así los que quedan, Toronto y New England, también serán partidos importantes y partidos decisivos. Nosotros creo que vamos a llegar hasta la última fecha en la pelea seguramente. Última, Nacho. Mister, Mm. Nacho García para la agencia F.
Dos, la final es muy cortita. La primera es sobre Jordi. Una de las cosas que ha cambiado hoy mucho en el partido es cuando él ha podido empezar a proyectarse más en ataque, es fundamental. ¿Por qué en la primera parte no lo hemos visto tanto, en la segunda sí? Y si a lo mejor te planteas que el equipo va a llegar a reconvertirle como en un carrilero, ¿no? A lo mejor estar con tres atrás y darle esa opción. Y la otra, muy breve, tu opinión de lo que ha pasado hoy con los 5 o 6 niños. Y es algo a lo que hay que acostumbrarse cuando entrenas a alguien como Leo Messi, ¿no? Con los chicos que entraban a la los cancha. chicos, sí, sí. Y bueno, eso creo que eso es imposible evitar, pasa en una Copa del Mundo, así que como no va a pasar acá. Respecto a Jordi, cuando nosotros tenemos la necesidad por nosotros o por las características del rival de hacer línea de 5 y que él sea un carril por la izquierda y Marcelo o Jan Frey carril por derecha, evidentemente, si bien todavía sigue viniendo de segunda línea, lo encontramos mucho más alto sin necesidad de tener que retroceder a rearmar una línea de 4 como pasaba esta noche. No vi el partido para una línea de 5. Me parecía que si nosotros poníamos un central más, perdíamos, por más que teníamos a los laterales más altos, perdíamos volante o perdíamos incluso jugadores que pudieran llegar al área. Entonces no me pareció. Y respecto a utilizarlo como un volante ofensivo en una línea de 4 con él por delante del lateral izquierdo, a mí me parece que jugando, arrancando en ese lugar, pierde sorpresa. Que cuando él aparece más desde zona de lateral, eh, sorprende mucho más y además lo encuentran mucho más. No sé si hay un gran cambio del primer tiempo al segundo, por lo menos no en la intención. Lo que es probable es que sí lo hayamos encontrado más y mejor. De hecho, hasta la última jugada lo hemos encontrado. Pero la verdad es que puede haber sido alguna circunstancia especial, pero nosotros no podemos prescindir de Jordi en ataque cuando es un lateral que tiene asistencia como si fuera un número 10. Así que no, por lo menos no es nada que nosotros hayamos provocado, ¿no? Simplemente se pudo haber dado de esa manera, o a lo mejor se pudo haber dado que en el segundo tiempo lo encontramos mejor. Muchas gracias, profe.